Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Fernando Pelletero patrocina esta reacción. Tenemos el Ratatata con Electrical Boy Baby Metal juntos en vivo en el Resurrection Fest de Viveiro de 2024. Así que, bueno, pues a disfrutar. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know it hands down, I'll leave you in the sun. Just give me one more try to make you feel the vibe. When it comes Buenísimo, de verdad. Ahora le doy un poco para atrás. Bueno, ahora sí que sí. Ya la fama de Baby Metal les precede y la gente está eh, Como loca, ¿eh? a tope con ellas. Me ha hecho gracia porque han aparecido con esas diademas de gatito, de orejas de gato, que me ha hecho mucha gracia. Eh, Y y los eléctricos, los cascos de cristales, estos de las bolas de de las bolas de discoteca. discotecas de los 70, sí, sí. Es buenísimo, sí, sí, Que en sí. el vídeo me partía el culo ahí cuando atravesaban las paredes, que te quedas aquí, pero Estaba pensando, digo, aquí, bueno, esa voz áspera, ¿no? De Electrical Boy. Y he visto así como mirándola de reojo a Momo como diciendo, ¿intervengo o no intervengo? Porque como te dé yo un growl, se te va a caer el casco para atrás. Impresionante, de verdad. Bueno, el Resurrection Fest es pues uno de los grandes templos del metal en Europa. Y claro, que aparezca Baby Metal como invitada, pues es algo más que una colaboración, ¿no? sí, Realmente es un choque cultural, bueno, fíjate, leí unas declaraciones muy interesantes, bueno, de hecho, he escuchado y leído lo mismo en varios sitios, que en la generación actual, las chicas son las que van a salvar el metal. Así que están surgiendo grupos sí, muy sí, es que interesantes, sobre todo en Japón.
pero sobre todo también en lo que es Asia, que están dando un empuje y una fuerza tremendas y que le están dando nueva vida. Además, me gusta porque las chicas le están dando también otro enfoque a lo que son las actuaciones dentro del metal, las están haciendo más dinámicas. em, y van como un paso más allá, ¿no? Son todavía más creativas a la hora de plantear los shows, a la hora de hacer diferentes cosas y creo que el metal está evolucionando para bien en ese sentido, ¿no? Y este tipo de colaboraciones que hace X años pues me parecían imposibles y sin embargo lo bien que empastan y es toda una fiesta, ¿no? Sí, sí. Y es maravilloso, la gente coreando, saltando, pasándoselo genial. Así que nada, Además que yo los Electrical Boy, desde que los descubrimos, están ahí en mi lista, en mi playlist. Además, esta del Ratatata y la de que salían con el flequillo así sí, qué risa. cortado, esa, esas dos ya me las tengo, me las sé, estoy aquí tarareándolas. Ujú. Y es que eso, la verdad que me han pegado fuerte los Electrics. Y Sí. si encima le metes ahí a las chicas, pues ya. De hecho, verlo así, si yo hubiera estado por ahí, se Ujú. te ponen los pelos ahí de verlos aparecer Claro, a todos ahí. claro, claro. Además, desde los primeros segundos, un ritmo muy alto, con esa base electrónica que ya va anticipando, ¿no? El tema vocal engancha a la gente enseguida. Y junto con las chicas, bueno, Electrical Boy es, como digo yo, un caos ordenado, un caos controlado, ¿vale? Porque una energía desbordante, y aunque al principio parecen las voces, las cosas que hacen con las voces un poco exagerado, sin embargo, todo está bien afinado, la presencia escénica, tienen, son muy descarados, y eso está De guay. hecho tú fíjate que los sigo en su canal y me hace mucha gracia porque ahora han sacado vídeos reaccionando a los que reaccionamos a sus canciones. Claro, Todavía no nos hemos visto, no nos he visto a nosotros, pero eh, ya le escribí en que nosotros estamos aquí, que también nos reaccionamos. todo llegará, todo llegará. Así Y que, y la verdad es que se ríen mucho. La verdad que son unos cachondos mentales claro, y son un buen rollazo ahí. Y, y te partes con ellos. Además que se quedan, con algunos se quedan aquí como diciendo, madre mía, cómo a- se asombra. claro, a mí me encanta porque, a ver, no están parodiando el metal, sino que ellos hacen, de la fusión del metal con electrónica o con otras cosas, hacen una celebración del metal, ¿no? Y bueno, hablando de las chicas también, pues como siempre, coreografía milimétrica, precisión absoluta, las Sí, además voces en esta en con su él, sitio. Sí, sí. haciendo así, además lo hacen ellos también ahí. Y se nota mucha química entre ambas bandas, ¿no? Son dos mundos totalmente distintos y se siente como una fraternidad, no como una colaboración, ¿no? Y eso es muy importante. Y sobre todo la reacción del público del Resurrection Fest es clave, ¿no? Para entender el impacto que tienen tanto Electrical Boy como Baby Metal y juntos, pues claro, fíjate que el público que va a este tipo de festivales suelen ser público mayoritariamente de metal clásico. Y sin embargo, la respuesta es absoluta y total. Así que Pues bueno, es igual que cuando aparezcan el Laughter to Prevail y estén cantando y aparezcan las chicas que salgan ahí, ujú, seguramente que se caiga el recinto, se caiga abajo como de claro. griterío y de... Mm. Y lo vemos que hay gritos, palmas, bueno, la gente está como loca. Un espectáculo
global. Bueno, venga, le damos un poco para atrás y continuamos. Here for the moment, here for the beat, here for the love and the friends I need you know that I'll be there for good. Whoa, I'm here for the moment, here for the beat, here for the love and the friends I need to know that I'll be there for you. We'll push it to the limit and everybody's feeling the sound of the light. I don't wanna stop. We push it to the limit. Together we will crash and long and control. Everybody out of control. Resurrection! Oh, wow! Resurrection! Make some noise for our friends in Baby Metal! Oh my god. Right now, oh, we love the girls so much, you can't believe it. It's like a collaboration that started and turned into love, you know? It's amazing. So happy to have these girls on stage. Que se me han colado aquí unas invitadas, se están diciendo, hola, ¿qué va? Mira, Hola. hola, hola. Saluda, está en Luna y abajo está Estrella. Aquí tenemos a los astros. Los astros y los Y que satélites. me han pegado un tirón del cable y de pronto no escuchaba nada, ¿sabes? Se ha querido subir y de pronto ¡puf! A la porra el cable. Bueno, menos mal. Así que yo creo que están diciendo, ¡hey, ponme de cenar! Bueno, pues no, todavía no, todavía es temprano. Es la hora de merendar. Claro, Glotonas, claro. glotonas. Vamos, parece que se han criado en la calle, todo el tiempo tienen hambre. Hombre, claro. Anda que no. Em, Además, siempre voy a la cocina y me van persiguiendo, se quedan ahí. Hombre, Dice, claro. si El se cae mío. algo, si se cae algo al suelo es nuestro. Dice, vale. Bueno, pues genial. La colaboración divertidísima. Había un momento en el que estaban las chicas sonriendo, ellos también. Y bueno, ese momento abrazo me ha sorprendido mucho, A mí ¿vale? también. Digo. Porque, oye, este tipo de cosas no son habituales, ¿no? En En Japón las... no se Sí, sí, estila sí. mucho. De hecho, ya vimos Mm. el abrazo Sí. de Liv Moon a Siu. Y Así se quedó mismo. Siu aquí como un poco. Sí, ¿Qué ha sí. pasado aquí? ¿Qué hago? ¿El abrazo o no el abrazo? Efectivamente. Sí, sí, sí. Pues fenomenal. Me ha encantado. Así que muchísimas gracias, Fernando Pellitero, por patrocinar esta reacción. Ya sabéis, si os ha gustado, se agradece el like, suscribiros, la campana para no perderos las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra.
Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, pues os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.